y necesitamos, hermanos, reconocer en qué tiempos vivimos. Amén. Estamos en los tiempos finales de acuerdo al reloj profético, no a tradiciones, no a costumbres de hombres, no a opiniones de gente. Bíblicamente, escatológicamente, estamos ya en la recta final de la historia como la conocemos. Cristo viene por la iglesia y nos quedan 7 años de la historia como la conocemos. Vienen muchas cosas al mundo, hermanos, y cosas raras al mundo vienen. Amén. Estamos viviendo prácticamente en las noticias diariamente, hermanos, el cumplimiento de lo que la Escritura dice, hermanos. Y lo que lamento y me da tristeza que sigo escuchando gente, nada más y nada menos. Anoche estuve escuchando a una persona diciendo, hablando de una forma que no es correcta, hermanos, a decir que lo que está escrito y no hay que hacer nada. Y salió ese tema ayer en una plática que tuvimos. Y nosotros debemos, hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, contender por la fe hasta que Cristo venga por nosotros, hasta el arrebatamiento. Ya después del arrebatamiento no nos tenemos que preocupar lo que le pase aquí. Los que se queden aquí son los que se van a preocupar. Pero es lógico, hermanos, y es práctico decirles en esta mañana que no todos de Estados Unidos se van a ir en el rapto. No todas las iglesias se van a ir porque hay iglesias que toleran mucho el pecado, toleran mucho la vida mundana de la gente y creen que es legalismo, religiosidad, vivir en santidad, creen que es algo del pasado y pues muchos se van a quedar. Quiere decir, hermano, que esta nación y las 193 naciones que hay en el mundo entero, son 195 o 193, aún van a existir durante este periodo que la palabra de Dios llama la gran tribulación. El propósito de este programa, hermanos, es bien práctico, bien sencillo. Seguir contendiendo por la fe mientras que aquí estamos en este mundo. Seguir preservando nuestros derechos cristianos en esta nación y peleando por ellos, contendiendo por ellos. Es a lo que se refiere Judas cuando nos dice en 1:3 que es necesario contender arduamente por la fe que una vez se nos fue depositada a nosotros. Porque muchos hombres han entrado encubiertamente, hombres que fueron destinados para este propósito de pervertir el evangelio, pervertir la verdad, pervertir nuestras libertades. Y esta nación es una nación bendecida, hermanos. No cabe duda que platico con personas, hermano, y siguen en una cierta historia ignorante, unos conceptos ignorantes, así, en todo el sentido de la palabra se lo digo, porque nada más y nada menos, ayer me decían, dos personas me estaban diciendo, que lo que está escrito, y lo que va a pasar, no hay que meternos en la política. Le dije, no, señor, le dije, están muy equivocados ustedes. Lo que está escrito proféticamente está escrito, pero fíjese que no está escrito Estados Unidos en la profecía. Específicamente no, Estados Unidos está en la profecía general de Mateo 24. Nación contra nación, rumores de guerras y guerras. La maldad se iba a incrementar. En cuanto a profecía general, está ahí incluye Estados Unidos, pero específicamente, particularmente profetizado sobre Estados Unidos, no hay escritura, hermanos. No existe tal escritura. Quiere decir que esto nació en el corazón de Dios, la fundación de nuestra nación. Y debemos preservarla una nación cristiana, hermanos, libre, hasta que Cristo venga, hasta el arrebatamiento y durante la gran tribulación también. Porque el mismo concepto de mucha gente, hermanos, de muchos hermanos que he escuchado, es que ellos piensan que viene un anticristo, él va a controlar todo el mundo, todas las naciones, y no es así. Lea la Biblia, lea la Biblia particularmente, específicamente, y se va a dar cuenta usted que hay naciones que van a estar contra el anticristo, que el anticristo va a controlar 10 naciones solamente. Va a haber un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es en cuanto a economía, hermanos. En cuanto a economía, control de la comida. ¿Por qué? Porque en esas guerras que vienen, hermano, va a haber mucha hambre, mucha escasez. Y vamos a ver un control el control de la mercancía, de la comida, todo eso, y va a haber una inflación terrible que no se imagina. Ya estamos en esa recta final, hermanos. En esta ocasión, hermano, pues quiero hablar algunas cosas
algunas victorias que hemos tenido en el ámbito político, porque hay gente que cree en contender por la fe. Hay creyentes que creen en contender por la fe y defender nuestros derechos. Y gracias a Dios, debido a esto, hermano, que en muchos estados ya están preparándose para la decisión que va a hacer la Corte Suprema, que se cree que le van a regresar el derecho a cada estado de decidir si el aborto es legal o no legal. Automáticamente, como 21 estados van a parar el aborto totalmente. Pero fíjese cómo es Satanás y los suyos. Déjenme leer la palabra de Dios antes de seguir, hermanos. Porque, mire, hermanos, gloria a Dios por el trabajo, gracias a Dios por el trabajo, porque podemos salir adelante en la vida, hermanos, tener bienes materiales. Pero tenemos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no, tenemos que dejar de ignorar, hermanos, en los tiempos que vivimos proféticamente. Porque estas cosas nos las habló la palabra de Dios para nosotros, para nuestros tiempos, para que nos preparáramos, ya sea que nos vayamos de esta vida para irnos a su presencia, o que suene la trompeta del arrebatamiento para irnos con el Señor Jesucristo. O los que sobrevivan hasta la segunda venida de Cristo, cuando Él viene, cuando Jesucristo viene en el milenio, hermanos, a tomar control del mundo entero. Él va a controlar y gobernar todos los gobiernos del mundo entero durante el milenio. Va a ser un tiempo de paz, un tiempo de bendición, pero esa no es la eternidad, ¿ok? Esa no es la eternidad, no malentendamos, esa no es la eternidad. Nosotros, como creyentes, estamos peleando la buena batalla de la fe, hermanos, para llegar a la eternidad, a la vida eterna, hermanos. Por eso estamos nosotros contendiendo por nuestra fe. Que la Escritura nos alerta de estas cosas que estamos viendo para nosotros, para la iglesia. Las señales son para la iglesia, hermanos. Las señales nunca han sido para el mundo. Las señales escatológicas han sido para la iglesia siempre, para que nosotros entendamos en qué tiempos vivimos proféticamente. Hay algunos que opinan de esta manera, dicen, a mí qué me importa la profecía, a mí qué me importa qué pase en el mundo, qué vaya a pasar, lo que está escrito, y tiene una mentalidad, hermanos, pesimista en ese aspecto, ignorante en ese aspecto. Obviamente que lo que está escrito que va a pasar nadie lo puede detener, eso lo sabemos. Pero también está escrito que tenemos que contender por la fe, hermanos. ¿Qué es contender por la fe? Contender por el Evangelio. ¿Se fija? Y ahorita hay muchas naciones, muchos países donde no hay libertad para nada, hermanos. En los países musulmanes usted no puede tener una Biblia, creer en Jesucristo porque lo matan. En los países comunistas, la misma cosa, no puede creer en Dios, usted lo persiguen, lo meten a la cárcel. China ahorita tiene, hermanos, millones de prisioneros. China le paga a su gente. No llega ni a $1 por día para que hagan todos estos productos que están vendiendo Estados Unidos de China. Y por eso estamos perdiendo la batalla económica nosotros, hermanos. Estamos reduciéndonos como nación en cuanto a economía y militarmente, porque se están pasando pólizas en el gobierno que están apoyando, que están dándole el lugar. ¿Quién ha hecho a China rico, hermano? Póngase a pensar. ¿Quién ha hecho a China rico? ¿Quién ha hecho a China poderoso? Nosotros, hermanos. Nosotros mismos. Mandando todos los trabajos para allá, como Nike. Los de la tenis, los de las ropas de Nike. Ellos hacen todo en China. La mayoría de las cosas que ellos hacen, casi todo en China. Apoyando los campos de trabajadores allá que les pagan mínimo. Casi nada para trabajar a la gente como esclavos prácticamente. Pero nadie los critica. Usted nunca mira a CNN, a Univision, a todo el mundo criticando los dedos por apoyar esa causa. Y cada vez que nosotros apoyamos a un país comunista, a un país musulmán, en cualquier forma, monetariamente o ayuda militar, estamos engrandeciendo los enemigos de Estados Unidos, que son el Islam y el comunismo prácticamente. Y es lo que los democráticos quieren establecer en esta nación. Tomaron ventaja de esta enfermedad que no puedo mencionar. Tomaron ventaja de esta enfermedad que no puedo mencionar por nombre. Han tomado ventaja de ella para controlar los derechos de la gente. ¿Todo en el nombre de qué? De la salud. Por eso digo, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, qué dirección toma esta nación. Hay naciones que van a apoyar a Israel durante la gran tribulación y hay naciones que no la van a apoyar.
Y Dios va a juzgar a cada nación de acuerdo a sus acciones. Le he dicho constantemente en este programa, hermanos, que no ignoremos el factor que la palabra habla de naciones corderos y naciones carneras. Y a uno les dirá, ponte a mi diestra y a otros a mi izquierda. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las naciones que van a apoyar a Israel durante la gran tribulación. Porque tiene que entender usted, hermanos, que la gran tribulación no viene para el mundo. La gran tribulación viene por causa de Israel, los tiempos de la angustia de Jacob. Dios va a tratar con Israel y lo van a rodear sus enemigos, lo van a querer destruir y Dios va a tratar con ellos. Va a impactar la gran tribulación a todo el mundo entero, obviamente, porque va a haber muchas guerras, mucha destrucción, escasez de comida. Es donde entra el nuevo orden mundial a controlar lo económico. Entienda eso. No entienda, usted no tenga el concepto de que el nuevo orden mundial se trata del anticristo. El anticristo, se lo he dicho muchas veces, se lo voy a repetir. El anticristo va a controlar simplemente nomás 10 naciones, que van a estar bajo su control. 10 naciones, no a todo el mundo entero. Eso quiere decir que tenemos el compromiso nosotros delante de Dios como nación de apoyar a Israel y nosotros como ciudadanos de Estados Unidos, América del Norte, hermanos, de votar por gente que cree en la Constitución, que apoya a Israel, que teme a Dios por lo menos y no le van a servir. ¿Por qué? Es nuestro deber contender por la fe. Contendemos por la fe en varias maneras. Primeramente, guardando la fe, no perdiendo nuestra fe, no flaqueando en la fe puesta en el objeto correcto que es Jesucristo. Número 1. Número 2. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, la palabra de Dios, que es lo que nos brinda a nosotros y nos da el derecho, la primera enmienda de nuestra Constitución de Estados Unidos, América del Norte. Nuestra Constitución, hermano, nos da el derecho a poder predicar el Evangelio a Cristo hasta que Él venga. Así es de que la otra manera es orando, intercediendo por nuestra nación, intercediendo por el mundo, para aquellas naciones que no quieren aceptar a Cristo, para que esas naciones puedan abrir sus puertas al Evangelio, para que haya una cosecha de almas de gente perdida en esos tiempos finales, que lo va a ver, lo va a ver. Y número 4, la cuarta manera de contender por la fe es votando, hermanos, participando en nuestro sistema electoral, donde tenemos la opción de escoger gente que teme a Dios, gente que respeta la Constitución, o seguir en ignorancia votando por los democráticos que odian la Constitución, que odian a Dios, que no quieren saber nada de Dios, que han atacado a Dios, que apoyan a los musulmanes, a los católicos, apoyan a los socialistas, a los comunistas. Todo lo malo lo apoyan los democráticos. Todo lo malo. En el nombre de la libertad, en el nombre de la justicia social. Los democráticos le quieren quitar los derechos a los cristianos, a los conservadores, de expresar. Lo vemos ya en las redes sociales, lo vemos en Facebook, en Twitter. En todas las redes sociales vemos una censura que estamos siendo censurados los cristianos, los conservadores. Pero la primera enmienda nos garantiza esa libertad, hermanos, de predicar el Evangelio. Por eso tenemos que ser sabios y votar por gente que respeta la Constitución para seguir predicando el Evangelio, hermanos, para seguir teniendo la libertad de libre expresión. Esa es la primera libertad que tenemos de parte de Dios y de esta Constitución, que fue escrita por nuestros padres fundadores que eran cristianos, que venían huyendo de la persecución y la opresión del Estado de Inglaterra. Por eso no olvide eso. Entonces, estas son las 4 formas que podemos contender por la fe. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo, hermanos, los hijos de Satanás, no se detienen. Ellos siguen pasando más leyes y más leyes contra Dios, contra la naturaleza que Dios estableció, contra el matrimonio como Dios lo estableció. Ellos siguen pasando perversiones en las escuelas públicas para pervertir la mente de nuestros hijos. Lo hacen por medio de la educación pública, por medio de los colegios, las universidades, por medio de los sitcoms, los programas que mira usted diariamente ahí, los estudiantes que están ahí clavados en la tele 6, 7 horas todos los días, mirándolos, los están endoctrinando, hermanos. En los cartoons están endoctrinando a los niños a aceptar el homosexualismo, el lesbianismo, el ateísmo, la brujería, las vistas de Harry Potter,
las vistas de los superheroes, Spider-Man y todos esos, los Avengers, mucha gente piensa que son vistas inocentes. No, hermanos, lea, estudie los nombres de los caracteres, estudie los propósitos, porque hacen esta vista de andar peleando las galaxias, de andar peleando los principados. Aún tienen nombres de imágenes y dioses paganos de las mitologías griegas, babilónicas, egipcias. Aún sus nombres están ahí y lo repiten y la gente no capta esto. ¿Qué viene siendo esto, hermano? Están endoctrinando a nuestros hijos a apartarlos de Dios. Mira, hermano, salió una encuesta. Déjame leer la palabra antes de seguir. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya lo estamos viviendo ya, hermano. Está hablando del año 2021, esta escritura, que fue escrita aproximadamente hace casi 2000 años atrás. El Espíritu Santo nos está alertando para este día de hoy, para este 18 de noviembre, hermanos, de diciembre, perdón. 17, 18, por ahí estamos. 19, perdón, de diciembre. Para este 19 de diciembre nos está hablando el Espíritu Santo diciéndonos estas palabras. Esto también sepas que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, calumniadores, desobedientes a los padres, ingratos. Quiere decir que no tienen nada, no agradecen nada, hermanos. Sin santidad, sin afecto, desleales, maldicientes, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Aparentarán tener piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, dice, y a estos evita, porque de estos son los que se entran en las casas, ¿ok? Esa es la primera escritura que nos habla, hermanos, de lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. No cabe duda, hermanos, que estamos en tiempos peligrosos. Usted sabe muy bien. Muchos de ustedes se crearon en la época de los 50, 60, 70, como yo, y algunos otros. Y no cabe duda, hermano, que sí había maldad, porque la gente dice, es que había maldad en aquel tiempo. Sí, claro que sí había maldad. Pero no mirábamos la maldad, hermanos, al grado que lo vemos hoy en día. Usted lo puede aceptar, lo puede rechazar, pero es la verdad. Yo recuerdo cuando había respetos a los ancianos. Hoy los golpean, los matan para quitarles la herencia. Hoy los asaltan en las calles. Nadie considera a los ancianos, se burlan de ellos, los jóvenes. Sí, una vez miré yo a unos jóvenes que andaban nosotros con una pareja y la persona era ciega. Y los jóvenes se reían porque como le hacía las manos para ubicarse la persona. Y estos jóvenes eran de la iglesia. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos ya, hermano, en tiempos finales. Yo sé que usted prende la radio, prende la televisión y usted quiere escuchar algo nuevo, algo diferente, algo bonito. Como dicen muchos de ustedes, algo positivo. Déjenle decir una cosa, hermano. La palabra de Dios no habla ni de negativo ni de positivo. Esos son términos mundanos que la iglesia ha adoptado. Cuando usted habla del término positivo o negativo en cuanto a electricidad o polaridades electrónicas, no hay nada mal con eso. Pero cuando usted habla de negativo y positivo en cuanto a espiritual, usted está invocando, hermanos, demonios. Sí, demonios de la nueva era, donde ellos creen, los de la nueva era, los mundanos, los paganos, los de la ciencia de la mente, creen que existen energías positivas y negativas, que la Biblia le ama el bien y el mal, Dios y Satanás. Pero como ellos no creen en Dios, ni en los principios bíblicos, ni en absolutos morales, ni en absolutos espirituales, ellos se inventan palabras como negativo y positivo para referirse a personas que ellos llaman tóxicas. Resulta ahora que todo lo que hablamos en cuanto a profecía, cumplimiento de escritura en los últimos tiempos, ahora nos juzgan como gente tóxica, gente, como ellos dicen, negativos. ¿Por qué, hermanos? Porque se ha despertado esta generación que no teme a Dios,
Fíjese las estadísticas que estaba leyendo, hermanos. Ponga atención a usted lo que le voy a decir, por favor. Ponga atención lo que le voy a decir. Se hizo una encuesta, hermano, un estudio. Hace unos años atrás, el 65% de las personas profesaban creer en Jesucristo, profesaban creer en la verdad, en Dios. Y hoy hemos bajado, hermano, a un nivel, creo que era 54 o menos, que esta nación ya no cree en Dios. Que la encuesta que se hizo, ya la juventud de estos días, esta generación moderna, no cree en Dios. Y los que creen en Dios tienen un misconcepto de qué es Dios. Ellos piensan que Alá es Dios, que el Dios de los católicos es Dios, que el Dios de los musulmanes es Dios. Porque se ha generalizado, hermano. Se ha hecho general el término Dios. Como se ha hecho general también un término general ya cristiano. Ya todo mundo se les llama cristiano. Los mormones son cristianos. Los testigos de Jehová son cristianos. Los católicos ahora también son cristianos. ¿Dónde aquí todo el mundo profesa ser cristiano, hermanos? Cuando cristianos son aquellos que siguen a Cristo, no a las tradiciones de Roma, ni a los musulmanes, ni a los islámicos. Tiene usted a Rick Warren, allá de Saddleback, California, que ha salido con una nueva creencia que se llama Chrislam, la mezcla del cristianismo con el islam, haciendo a un lado las diferencias. No se puede, hermanos. Las estadísticas que le estoy leyendo yo, hermanos, es que esta nación se está haciendo una nación atea totalmente. Porque los pocos que dicen creer en Cristo, en Jesucristo, hermano, de veras no lo creen. Nomás de los labios para afuera. Pero en realidad no lo viven y no lo creen. Porque el único concepto que tienen ellos de Dios, no me juzgues y ámame. Tú ámame a mí y no me juzgues. Cuando uno les predica de la verdad, de la idolatría, del pecado, del homosexualismo, del lesbianismo, que eso es pecado, que ese estilo de vida lo lleva al infierno, el andar robando, la pedofilia, todo eso, los pedófilos, gente perversa, hermanos. Pero ahora usted mira las escuelas públicas instruyendo. Gracias a Dios que hay papás valientes y mamás valientes que se han levantado, hermanos, a contender por la fe, a ir a los school boards, a protestar. Y hay papás que se están metiendo dentro de los school boards porque se dieron cuenta que a sus hijos en las escuelas públicas les están pervirtiendo su mente, hermano. Fíjese, hermano, enseñándoles sexo oral, enseñándoles que no hay nada mal que se enamore un hombre de otro hombre o una mujer de una mujer en las escuelas públicas. Y gracias a Dios que hay padres valientes que ya están protestando, hermanos. Ahí estuve viendo las noticias, hermano, unos reportajes de varios papás en varios distritos escolares que están protestando y le están diciendo al school board, a la mesa directiva de las escuelas públicas, ustedes no fueron elegidos para enseñarles esas inmoralidades a nuestros hijos, lo inmoral, ni enseñarles cómo ser homosexuales o lesbianas, nada de eso. Ustedes son elegidos para enseñarles ciencia, academia, matemáticas, historia. Ustedes no son una mesa directiva de educación pública para enseñarles perversiones a nuestros hijos. Y gracias a Dios por estos padres que no son como muchos de ustedes, que dicen que lo que está escrito, y no van a hacer nada al asunto. Cuando alguien me dice a mí, es que lo que está escrito, ¿sabe por qué lo dicen? No lo dicen porque de veras lo creen. No malentienda usted lo que yo le estoy diciendo aquí. Cuando una persona me dice a mí, yo no creo en política, yo no creo en ir a la mesa directiva, yo no creo en votar porque lo que está escrito está escrito. ¿Sabe qué me están diciendo ellos a mí? Que a ellos no les importa el rumbo de esta nación, el tiempo que nos quede aquí. Y esa actitud, hermano, es incorrecta. Es incorrecta esa actitud y esa mentalidad de que el cristiano no tiene que votar. Nada más y nada menos, ayer estaba dialogando con dos personas que tienen ese concepto, hispanas, gente latina, gente que habla español. Creen que son espirituales, creen que lo que dicen ellos tiene mucho sentido, pero hermanos, están en error ellos, están engañados. Debemos contender por la fe. Cuando una persona me dice, yo no creo en votar, me está diciendo que no creen defender la primera enmienda.
Y es la primera enmienda la que nos da el derecho a predicar, hermanos. ¿Qué no podemos tener poquita lógica ahí? Poquita sabiduría en eso. Es la primera enmienda la que nos da, hermanos, el derecho a la libre expresión. ¿Qué es lo que dice la primera enmienda? Dice de esta manera: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, comma, or prohibiting the free exercise thereof. Es lo que dice la primera enmienda, hermanos. Por eso le digo, si usted vota por gente que no cree en la Constitución, que la pisotean, que no la respetan como fue escrita, ahí está el peligro. Porque fíjese lo que nos dice la primera enmienda. Aquí es donde viene el derecho para usted y para mí de predicar, de tener libertad de expresar la verdad del Evangelio, hermanos. Porque la primera enmienda nos garantiza eso. Y para que la primera enmienda permanezca activa y viva, tenemos que votar por gente que cree en la Constitución, por políticos que respetan la Constitución, aunque no estén de acuerdo con ella, pero que la respeten. Y ahí está el error grande, que la gente no creen votar. Entonces la gente que dice que no creen votar o que meterse en la política es gente que me dice a mí, aunque sean cristianos, pastores, evangelistas, no importa cuál posición usted tenga en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Usted es un irresponsable y usted no está actuando de una manera correcta. Porque usted no está haciendo nada para respetar su derecho cristiano, evangélico, en una nación cristiana establecida por hombres y mujeres cristianos. Ayer me alegaba una persona que ya había indios aquí, que los indios estaban aquí, antes que los gabachos vinieron, los echaron fuera, para acá y para allá. Déjese de mentiras usted, de cuentos falsos que le cuenta la escuela pública, de historia falsa. Esta nación fue establecida por cristianos que venían buscando libertad. ¿Había indios aquí? Claro que sí, les dije anoche. Pero no cayeron del cielo, acuérdense. No cayeron los indios del cielo y aterrizaron aquí. Todas las razas humanas que existen, escúchame bien, históricamente y bíblicamente, emigraron del jardín del Edén, del Medio Oriente para acá. Los indios también. Pero sea lo que sea, nuestros padres fundadores eran cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios, que venían a buscar una nación donde hubiera libertad. ¿Qué libertad? Libertad para adorar a Dios, para predicar el Evangelio. Eso venían buscando. Y por eso la primera enmienda, que es la enmienda la más importante, una de las más importantes de las 25 que tenemos. La segunda es portar armas para defendernos. Pero se lo voy a leer en español. Congress shall make no law respecting an establishment of religion. El Congreso no pasará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión. Mayormente, hermano, del cristianismo, del evangelio, porque a eso se referían los fundadores de esta nación. Dice, or prohibiting the free exercise thereof, o de prohibir la práctica gratuita de la tal. ¿Entiende eso? Es la primera enmienda, hermano, la que nos da el derecho a predicar el evangelio, a tener libertades cristianas en esta nación. Por eso tenemos que, como cristianos, participar en la política, hermanos. ¿Qué error tan más grande cuando escucho gente hispana decir todos dicen lo mismo, aunque sean mundanos, dicen lo mismo. Y los cristianos también, y pastores les he escuchado decir eso. ¿Para qué se meten tanto en política? Usted es político o es pastor, porque habla más de política de Cristo, dijo otro por ahí una vez. Y son personas como ellos el peligro de esta nación. Son personas como ellos que esta nación se está yendo de una nación que era cristiana a una nación atea, hermanos. Hace unos años atrás, el 60%, más del 60% profesaban ser creyentes, hermanos, en esta nación. Hoy creo que era 48% lo que estaban diciendo, que profesan creer en Dios. Y de ese grupo que profesan creer en Dios, no creen. Por lo menos unos 50 millones son que se llaman cristianos, pero votan con el Partido Democrático, que es el partido que está en contra de Dios, en contra de la Constitución, en contra de los cristianos, en contra de la libre expresión. ¿No me cree? ¿No me cree? Mire CNN, mire Univisión, mire Telemundo. Y si usted no promueve la agenda de los democráticos, lo despiden de sus cadenas, lo corren. ¿Por qué se mantienen los democráticos boicoteando a Mike Lindell, a Chick-fil-A, al dueño de Home Depot? ¿Por qué a los de acá, ¿cómo se llama? El Hobby Lobby. ¿Por qué se mantienen los democráticos queriendo boicotear a toda la gente cristiana? ¿Por qué boicoteó la Target, el Salvation Army, en esos tiempos para pedir dinero ahí afuera? ¿Por qué boicoteó Target? Porque Target es controlado por demócratas, políticos demócratas.
Pero el simple hecho de que estén boicoteando, ¿por qué estaban boicoteando las iglesias, hermano? ¿Por qué estaban echando a la cárcel a cristianos? Por no ponerse la máscara o por no cerrar las iglesias. Cuando el Estado no tiene derecho de decirle a la iglesia si abrir las puertas o cerrar las puertas. Porque una pandemia, hermanos, una enfermedad, no le da autoridad al gobierno de cancelar la Constitución. Entienda eso. Y es precisamente lo que usted mira en los 7 estados más liberales que existen en la nación americana. California, Michigan, New York, Illinois, New Jersey y otro estado por ahí liberal, Pensilvania. Note una cosa, los estados más liberales son los que tienen el rédito más alto en crimen. ¿Por qué? Acuérdese, defund the police. Vamos a quitarle los fondos a los policías. ¿Qué pasó en California? Para no ofender a la raza afroamericana, porque mire usted, yo le voy a ser sincero, hermano, ¿para qué andamos con cuentos? Mire la mayoría de los robos que se están llevando a cabo en los estados liberales. Los que no querían policías, los que ya no hayan la puerta con tanto crimen, aumentando los robos, las muertes, todo. Son los estados democráticos. Los que no querían policías, los que estaban apoyando a Black Lives Matter y estas Antifa, estas organizaciones desordenadas, antigobierno, que lo leímos hoy en la Biblia que lo describe, desobedientes, ingratos, rateros, maldicientes, deshonrosos, perversos, rateros, ladrones. Es lo que está pasando. Tiene que haber ley y orden, hermanos. Dios estableció la ley y el orden. Y cualquier político que no quiere establecer ley y orden está yéndose en contra de Dios. Porque Dios dijo, no matarás, no robarás. Dios lo dijo. Son leyes que Dios estableció. Y nosotros como cristianos, como creyentes en esta nación, hermanos, tenemos que contender por la fe, orando, predicando, votando también. Hermanos, porque vemos la nación que se está yendo para abajo terriblemente, hermanos. Vemos que esta nación se está convirtiendo en una nación atea, hermanos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que los iba a llevar a la tierra prometida, iba a haber ahí naciones paganas que adoraban muertos, que ofrecían panes redondos como la Eucaristía al Dios Sol, que todavía lo hace la Iglesia Católica, que adoraban el sol, como todavía lo hace la Iglesia Católica, en todas sus imágenes está el sol detrás, el sagrario, ahí usted lo mira el sol, escuche la hora veriana, estamos enseñando todo esto en la hora veriana, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, 2:30, a las de 2:30 a 1 y a las 7 de la tarde. Pero hermanos, estamos viendo, hermanos, el decline espiritual de esta nación, el ateísmo en la nación. Y es importante nosotros levantar el estandarte a que esta nación se vuelva a Dios. Esta es una nación cristiana, hermano, establecida en principios bíblicos. ¿Y por qué se ha decaído la nación? Por la maldad. Pero volviendo a mi punto que le iba a decir ahorita anteriormente. No es que yo sea racista, pero mire el color de la piel de los que andan ahí robando a los Walgreens, robando a los Kohl's, robando ahí las Best Buys, las joyerías. ¿Se acuerda? Miró las noticias que entraron esos rateros a quebrar, porque no les están haciendo nada, hermanos. Si se roban de $950 para abajo, no les pueden hacer nada por ley. Los tienen que dejar libres. Hermanos, no podemos vivir en un estado de anarquía, hermanos. Tenemos que forzar leyes en esta nación. Sean leyes prácticas, leyes de migración, cualquier ley que se establece aquí, se tiene que desarrollar y tomar y practicar, hermano. Porque no podemos seguir viviendo así en esta anarquía. Pero yo no soy racista, pero note una cosa que le estoy diciendo. La mayoría de los que andan ahí robando, ¿qué color de piel tienen? Sea honesto. Son negros, afroamericanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el color de la piel? No. Le estoy hablando yo de una realidad, hermanos. La mayoría de los que andan ahí enlutando la nación, las ciudades, robándose tenis, entrando allá al Burlington a robar, mire qué color de piel tienen. La mayoría son afroamericanos y la mayoría de estos robos están pasando y crímenes están pasando en los 7 estados más liberales de la nación. ¿Qué nos indica esto? Que las pólizas de los democráticos son el fracaso de esta nación.
Ellos no creen en ley y orden. Nada más porque son afroamericanos no hay que decirles nada. No hay que encerrarlos, no hay que meterlos a la cárcel, no hay que ponerles cargos. No podemos, hermanos, coexistir como nación sin leyes. Tenemos que volver un poco al sentido común. Respetar la vida, respetar lo ajeno, implementar leyes que van a proteger a la gente, hermano. Mire, la gente se está yendo de esos estados para otros estados porque ya no aguantan, dicen, ya no sabemos qué hacer, necesitamos policías. Si con policías, mire el crimen ahora sin policías. Por eso le digo, hermano, fíjese lo que está pasando también. Está la ley del aborto de Roe v. Wade otra vez en la Corte Suprema. Lo están peleando otra vez. Que ellos nunca tenían que haber usurpado la autoridad de tomar la autoridad de ellos, la Corte Suprema, de decidir qué se puede declarar vida y qué no se declara vida. ¿Cuándo se puede considerar la vida en el vientre? Y 9 jueces, pero creo que fueron 6 de ellos, liberales, o 5, le dieron el favor al aborto. Y ahorita está el aborto peleándose en la Corte Suprema. Para junio sale la decisión. Que nunca tenía que haber agarrado la Corte Suprema, hermanos, la autoridad para pasar la ley del aborto. Era ilegal, lo hicieron, porque era políticamente conveniente. No podemos practicar lo que es políticamente correcto, hermano. Tenemos que practicar lo que es moralmente correcto, espiritualmente correcto. Y el aborto es asesinar a un niño aunque a usted le guste o no le guste. O se invente cualquier excusa que se quiera inventar usted. Pero el aborto es asesinar a un niño inocente, punto. Todo doctor, toda enfermera, toda mujer que fue a abortar a un niño, si no se arrepiente, va a morir y va a dar cuenta a Dios por haber matado a ese niño inocente. Que Dios le llama vida en el vientre, como le dijo a Jeremías, en Jeremías 1:5. Desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé a ser profeta a las naciones. Desde que estabas en el vientre de tu madre. Porque Dios reconoce y Dios crió la vida en el vientre de una madre. Ahí, después de Adán y Eva, el momento de concepción, hay vida en el vientre. Son 2 vidas ya, no una. Pero fíjese lo que quiere ser ahora lo que hizo la Corte Suprema. Por ejemplo, le digo, esta Corte Suprema, hermano, aunque supuestamente Donald Trump puso 3 jueces conservadores, y cuando llegan allá al poder, se olvidan de por qué los pusieron ahí. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la Corte Suprema, porque ¿por qué 9 jueces están siendo las pólizas para los otros 300 y algo millones que somos en Estados Unidos? ¿Por qué 9 jueces? Es mejor que se le deje a cada estado su soberanía como estado. Es mejor. Porque si esto fuera el caso, hubiera muy pocos estados aceptando el aborto. Pero fíjese lo que está haciendo ahora la Corte Suprema. En vista de lo que pueda que decidan para junio, pueda que decidan que el gobierno federal no tiene autoridad sobre los estados en cuanto al aborto. Y si esto pasa, 21 estados automáticamente van a hacer el aborto ilegal. Pero fíjese lo que está haciendo a la misma vez la Corte Suprema. Ahora apoyaron la pastilla del aborto sin receta a todos los estados. ¿Se fija lo que está pasando ahí, hermano? ¿Se fija usted por qué es importante participar en política? ¿Por qué es importante que usted se involucre en el proceso político? Porque si ponemos jueces corruptos, bueno, los que podemos elegir, pero nosotros podemos elegir senadores del estado, representantes del estado, podemos escoger alcaldes, jueces aquí locales, pero ya cuando se trata de jueces federales o a las cortes de apelaciones o a la Corte Suprema, nomás el presidente que esté en poder los puede elegir y el Senado los confirma. Por eso es importante, hermanos, meterse en la política, usted votar. Mire, hermano, hasta que Cristo venga tenemos que ser responsables por nuestra nación. ¿Qué rumbo lleva esta nación? ¿Seguiremos pervirtiéndonos más? ¿Seguiremos atacando la iglesia más? ¿Vamos a permitir que sigan cerrando iglesias? ¿Que sigan quitándonos nuestros derechos de libre expresión? ¿Vamos a permitir eso? No, hermanos, ¿y cómo lo paramos? Pues orando, predicando, pero también votando, hermano. Entienda eso, tiene que aprender usted a ser un ciudadano responsable de esta nación.
porque el rumbo de esta nación, el futuro de esta nación está en peligro, hermano. Está en peligro de convertirnos en una nación totalmente atea. Vamos para ese rumbo. Para ustedes que dicen lo que está escrito, lea bien la escritura, porque también está escrito, hay que contender por la fe. Judas 1:3. El apóstol Pablo contendía por la fe. El apóstol Pablo, cuando le hacían una injusticia, hermano, él apelaba a César, apelaba a las cortes. Él no decía, que sea lo que Dios quiera. No dijo, ahora apelo a César. ¿Lo dijo Pablo o no lo dijo? Lea la Biblia. ¿Qué usó Pablo, hermano? El sistema civil que él tenía, el derecho que él tenía como ciudadano romano, aunque era judío, pero era ciudadano romano, él se hizo ciudadano. Él era de Tarso, él era ciudadano romano, y Pablo dijo, no estoy de acuerdo con su decisión, apelo a César. No dijo que sea lo que Dios quiera, que lo que está escrito está escrito. Los apóstoles no tenían esa mentalidad, hermanos. Ellos iban a los concilios y alegaban y debatían, hermano, el evangelio. Los apóstoles no estaban nomás hablando ahí puras promesas, puro amor y puro abrazo y beso. Contendían por la fe, hermanos, como nos dicen ellos que tenemos que contender por la fe. ¿Cómo contendemos por la fe en esta nación? Defendiendo nuestros derechos, votando por gente que teme a Dios, votando por gente que tiene buenas morales, buenos principios, votando por gente que cree sobre todo en nuestra Constitución, que fue fundada por padres cristianos. ¿Para qué? Para defendernos del gobierno. ¿Y qué estamos viendo al gobierno con el Partido Democrático? ¿Qué quieren hacer? Poner más jueces en la Corte Suprema. ¿Para qué? Para tener ellos otra vez el poder. No han tenido los democráticos el poder por más de 150 años. Perdón, ellos han tenido el poder en la Corte Suprema por 150 años, hermanos, los democráticos. Y por primera vez en la historia, con la arribada de Donald Trump puso 3 jueces conservadores en la Corte Suprema, que son 9, ¿verdad? Son 9, él puso 3. Ahora la mayoría de los jueces en la Corte Suprema son conservadores, con la excepción de este hijo del diablo, John Roberts, que tiene la tendencia de votar por el aborto por lo que es del diablo, que a él lo eligió George Bush. Como conservador, ahora es liberal. Nada más porque este juez le tiene un odio terrible a Trump y a los conservadores. Por eso le digo, hermanos, nuestras elecciones tienen severas consecuencias. ¿Quién puso a Clinton ahí? Los democráticos. ¿Quién puso a Obama? Los democráticos. ¿Quién puso a Joe Biden? ¿Una robada? Esta gente no quiere que uno diga la verdad, mano. La elección se la robaron esta elección pasada. Se la robaron, computadoras cambiando votos. Gente muerta votando. Mandando votos por correo como si ya no hubiera más. Como si ya se fueran a acabar por toda la vida. Y eso es lo que corrompió. ¿Qué está haciendo New York ahora, hermanos? Ahora New York va a permitir a la gente residente que no es ciudadano votar en las elecciones locales. Pero de ahí se van a ir para votar en las elecciones estatales. Y luego los van a querer dejar votar en las elecciones federales. Hermano, el voto se debe preservar y conservar solamente para los ciudadanos de esta nación que traen buenas intenciones, que vienen a quedarse aquí, a apoyar nuestra nación y nuestra constitución. Porque si vienen a otra cosa, no entiendo para qué vienen para empezar. Conozco mucha gente, hermano, yo conozco mucha gente que no tiene intenciones de buenas para esta nación. Yo conozco mucha gente que odia a esta nación. Nomás vienen por la conveniencia financiera, pero no aman a esta nación. La odian. George Soros, Alinsky, un compañero muy amigo de Obama. El propósito de venir a esta nación, hermano, es porque amamos la libertad que hay aquí. No, nos gusta la libertad que hay aquí, la libre expresión. Estamos de acuerdo con la Constitución, por eso queremos venir a una nación a prosperar, a progresar, a tener derechos. ¿Y qué nos da ese derecho a la Constitución? Pero si usted es de los que dice que no creen votar, que usted no vota, que usted no participa en la política, pues usted es parte del problema. ¿Por qué estamos perdiendo nuestros derechos? Esto no pasó de la noche a la mañana, hermano. Años y años endoctrinando a los estudiantes en los colegios, en las escuelas públicas, a ser socialistas, y estamos viendo el resultado ahorita. Estamos viendo una nación, hermano, que se está yendo de una nación que temía a Dios a una nación que no teme a Dios. ¿Por qué? Porque se está levantando una generación como los tiempos de Israel, que dice la Escritura, hermanos, que se levantó una generación que no conocía a Dios ni a sus obras.
Y es precisamente lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sepa usted que las escuelas públicas desde elementary, los cartoons, las caricaturas, hermanos, los programas de la televisión, los sitcoms, los programas diarios que salen ahí, los shows que salen como The View, todo eso, CNN, Univision, Telemundo, todos ellos trabajan en conjunto para persuadir a la gente de una historia que no es, de una fundación de esta nación que no es correcta, de una historia falsa. Por eso ya no enseñan la historia en las escuelas públicas como se les enseñaban cuando yo estaba yendo a las escuelas públicas. Por eso tenemos una generación de jóvenes que quiere quitar todas las estatuas de los héroes de esta nación. Lo dijo Elizabeth Rogliano, hermano, una venezolana joven, que ahora es ciudadana, dijo, yo miré todo esto en mi país. Antes de que mi país cayera al comunismo, en el comunismo, yo miré todo lo que ustedes están viendo ahorita. Quitaron los nombres de las calles de los héroes de Venezuela. Las estatuas de los héroes de Venezuela las quitaron. ¿Y qué pasó con Venezuela? Se hizo un país comunista. ¿Y qué están haciendo el Partido Democrático? En el nombre de la justicia, en el nombre de la equidad, una palabra que ellos usan mucho, la equidad y la justicia social. Quieren borrar nuestra historia, como es realmente, quieren quitar las estatuas de los héroes de Estados Unidos, y eso infringe ya, hermano, la libre expresión. Todos sabemos el pasado de todas las naciones. Todas las naciones han tenido maldad en ellas. Todas las naciones, incluyendo esta. Pero sea lo que sea, hermanos, somos Estados Unidos de América del Norte y debemos preservarnos una nación libre. Debemos preservarnos como una nación debajo de Dios. One nation under God. Y debemos preservar nuestra constitución. De otra manera, esta nación, como lo estamos viendo ya, hermanos, se va a tornear en una nación totalmente atea. Porque la iglesia está dormida en el timón. La iglesia está más interesada en pasatiempos, en conciertos, y que seminario para matrimonios. Dios bendiga al hermano Valadez allá en Laredo, Texas, hermano Manuela García, Dios los bendiga. La iglesia tiene que dejarse de tanta payasada, hermano, y tanto show, tanto concierto, tanto programete, tanto bailanzadita. Oiga, hermano, una conferencia cada 2 semanas para los matrimonios, que para que le echen chispa al amor. Hermano, viva la vida como Dios ordenó y su matrimonio va a ser bendecido. Vivamos la vida como Dios la ordenó y todo se pone en orden. Dejémonos de tanto entretenimiento, iglesia, porque la iglesia está dormida, la iglesia está apostatada y es la razón que Estados Unidos se está yendo para abajo, porque cuando la sal pierde su sabor, Cristo dijo que somos la sal de la tierra, y cuando la sal pierde su sabor, dice que no sirve para nada, nomás para ser echada en la calle y ser pisoteada por los hombres. ¿A qué se refiere Cristo cuando dijo eso? Se refiere a que nosotros somos quien preserva esta nación. Sí, los cristianos evangélicos que servimos a Cristo verdaderos, no los de nombre, no los que se llaman cristianos por nombre, porque de esos hay muchos, pero los que de veras levantamos el estandarte, contendemos por la fe, predicamos la verdad, somos los que somos la sal de la tierra. Y la iglesia se ha apostatado, más interesados en programas de danzas, más interesados en seminario para acá, seminario para qué, o conferencia para aquí, conferencia para allá, conferencia aquí, conferencia allá. Óigame, hermano, ¿qué tanto más le piensan seguir? Empiece a votar, empiece a predicar el evangelio, empiece a predicar la verdad, para que esta nación se vuelva a Dios, si es que se va a volver a Dios. Porque si no se le predica la verdad a esta nación, y son los teleevangelistas, no dejan de estar predicándole puras promesas a la gente, puras cosas bonitas y pura filosofía y psicología. Esta nación no se va a convertir, hermano, no se va a volver a Dios esta nación. Y es lo que están haciendo la mayoría de los ministerios como Joel Osteen, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Paul White, Joyce Myers, Benny Hinn. Todo lo que están haciendo nomás entreteniendo a la iglesia, hermanos. Hablándoles de riquezas, de bienes, de que eres un gran campeón, que eres para acá, que eres para allá. Y la nación volviéndose atea cada día más. Porque el único evangelio que conoce la iglesia moderna es no me juzgues, ámame. Y el único evangelio que conoce el mundo también, no me juzgues, todo el mundo me lo dice, hermano. Les empieza a hablar uno de Cristo, del evangelio, de servir a Cristo, de rendirse a Dios. No, pues tú quién eres para juzgarme, es que no es que estás juzgándome. Yo no te estoy juzgando, amigo, te estoy diciendo que si no te entregas a Cristo y te arrepientes de tus pecados, te vas a hacer el infierno. Es lo que te estoy diciendo.
Si tú mueres católico adorando ídolos, imágenes, al sol, a la hostia, te vas a ir al infierno, te vas a morir perdido. Tenemos que hablarle la verdad, hermanos, tenemos que predicarle la verdad. ¿Por qué mataron a Juan el Bautista? ¿Por qué mataron a los apóstoles? Por buena gente. Porque predicaban lo que la gente quería escuchar. No, hermanos. A los apóstoles, a Juan el Bautista, a los profetas los mataron porque predicaban que se arrepintieran, que se apartaran de sus malos caminos, de sus idolatrías y se volvieran a Dios. Mira, hermano, tenemos muchos católicos que ganan para Cristo. La gente católica está engañada, hermano. Ellos lo justifican. Ahí está, el otro día estaba Luis Toro ahí diciendo que él defiende al Papa porque Cristo defendió al Papa, porque dice que Pedro fue un Papa. La primera mentira que se inventó la Iglesia Católica es que Pedro fue un Papa. Pedro nunca fue Papa, Pedro nunca fue obispo, Pedro nunca estuvo en Roma, Pedro nunca estuvo preeminencia sobre otro apóstol. Déjense de esa historia falsa. El catolicismo romano es paganismo revestido bajo etiqueta cristiana. Al sol que adoran le llaman ellos la Eucaristía, que dice que es el Señor. El Señor está en el trono, hermanos. Él vive y reina. Dicen que en la Eucaristía ahí está Jesucristo. Que cuando invocan palabras ahí el sacerdote se convierte en el pan, en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. ¿Qué blasfemia? Adoran a las diosas de la fertilidad, les llaman María. Les llaman las apariciones de María. Amigo, amiga católica, si usted no sale de la Iglesia Católica y si usted sigue adorando imágenes, ídolos y sigue siendo parte de esta religión del diablo, usted se va a morir eternamente. Y ese es el derecho que queremos preservar como en este programa, de predicar la verdad. La hostia es el dios sol. Guadalupe es Tonantzin, revestida bajo el manto de, la etiqueta de ¿qué? María. Abra sus ojos. El corazón sagrado de Jesús, nada que ver con la Biblia, ni con Cristo. Es el corazón que ofrecían, hermanos, los mayas, los aztecas, a su dios sol. Tenían que ofrecerle sacrificios de sangre, de un corazón latiente. Y el sagrado corazón de Jesús viene siendo, hermanos, ese corazón que ofrecían los paganos al dios sol. Y a usted le hacen creer que es el sagrado corazón de Jesús. Apártese de ese engaño, porque se va a morir eternamente. Hermano Tony Valadez dice, se ha olvidado la doctrina y mayormente a los jóvenes en las congregaciones. Una gran verdad ha dicho el hermano Tony Valadez, hermanos. Las iglesias modernas ya no enseñan doctrina. Para ellos es anticuado. Hay que modernizar el evangelio. Hay que meterle filosofía, hay que meterle psicología. Hay que no ofender a la gente, hay que hablarles bonito nomás. Y eso es lo que está causando que esta nación se haga una nación atea, hermanos. Las últimas estadísticas que estuve leyendo, hermanos, antes éramos 60% de la gente que creía en Dios, ahora son 48, creo. O sea, como dice hermano Tony Valés, no se está enseñando doctrina, ni sana doctrina, menos sana doctrina, y no se está aplicando la verdad. Las iglesias modernas están más interesadas en entretenimiento, en tanta conferencia. ¿Para qué quieren tanta conferencia, hermanos? ¿Para qué quieren tanta conferencia para acá y conferencia? ¿Por qué tanta conferencia? ¿A qué se debe esto? Mejor vote por gente que teme a Dios. Vote por gente que respeta la Constitución, porque yo lo estoy diciendo a usted, hermano. Si usted no se va al arrebatamiento, usted se va a caer aquí en la gran tribulación y necesita preservar su derecho como nación, porque esta nación no se va a rendir al anticristo, hermano. Y todo el mundo no se va a rendir al anticristo. Acuérdense que el anticristo va a controlar nomás 10 naciones. El nuevo orden mundial, que es el impacto económico, va a impactar a todo el mundo. Pero entiendo una cosa, hay naciones corderas y naciones carneras. Y esas entrarán al milenio, hermano. Sobrevivirán la gran tribulación. Y cuando dice la escritura, y tuve hambre, y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y le preguntarán, ¿cuándo hiciste eso? Por cuanto me lo hiciste a mí, lo hiciste a estos. Se refiere proféticamente, escatológicamente, esa escritura se refiere a Israel durante la gran tribulación. Por eso, para permanecer una nación que apoya a Israel nosotros y está al lado de Dios, tenemos que votar por gente que respeta la Constitución, que teme a Dios. De otra manera, hermanos, no vamos a hacer una nación totalmente atea. Y vamos para ese rumbo. Es tiempo de hacer algo. Es tiempo de levantar el estandarte, hermanos. Es tiempo de defender esta nación. Es tiempo de orar, predicar
y votar. Orar, predicar y votar. Para preservar la primera enmienda. Si perdemos la primera enmienda, no podremos predicar ya más. Entienda eso. Vamos a contender por la fe hasta que Cristo venga. Si viene persecución, si nos quitan de predicar, lo haremos ilegalmente, pero lo vamos a hacer. Venga lo que venga, vamos a predicar a Cristo. Nos dejen o no nos dejen. Nos metan a la cárcel o no nos metan a la cárcel, vamos a predicar la verdad porque no vendemos el evangelio nosotros. Ni comprometemos el evangelio para caer bien con la gente. La verdad se predica porque es la verdad. Nos guste o no nos guste. Venga persecución o no venga. Pero lo que sí le digo, que tenemos que contender por la fe hasta que nos vayamos de esta vida o hasta que suene la trompeta. Amén. Hermanos, se me acabó el tiempo. Este ha sido el programa por este día de Principios Conservadores.